Amados embajadores, hoy tengo el honor de compartir y empiezo con esta escritura de Génesis capítulo 2, donde el Espíritu describe lo siguiente. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con esta narrativa, con esta escritura, hoy tengo el privilegio de compartir contigo el tema Cristo, el Cordero de Dios. Y a través de esta temática vamos a ver el significado de esos tres árboles, su representación, porque Dios en el antiguo, sí, Dios en el principio, en el libro de Génesis, se dio a conocer a través de la naturaleza, se dio a conocer a través de los símbolos, la figura literaria. Y hoy vamos a aclarar, como dice este anuncio, Efesios capítulo 3, habla de estas riquezas de Cristo. Cómo este Cristo, que en Génesis es la simiente de la mujer, en eso es el Cordero de la Pascua, es el Cordero del sacrificio. Y cómo este Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el sacrificio en la eternidad ya se había hecho, ya se había manifestado. Ahora se iba a dar a conocer en la tierra, y para esa expresión y ese cumplimiento el Señor primero lo anuncia, y lo anuncia a través de la creación, a través de las cosas creadas. Él empieza a anunciar, en Génesis 3:15, anuncia la visita del creador del universo a la tierra, en Génesis 3:15. Por eso en Génesis, Cristo es la simiente de la mujer. Esa simiente es el verbo que luego se hizo carne. Esa simiente es el Cordero de la Pascua, porque esa fue tomando representaciones diferentes, pero Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Hoy vamos a aclarar el misterio de los tres árboles, qué representaban, qué significado tenían, y cómo ese Cordero vino a cumplir una misión especial. Entonces hoy vamos a profundizar en esta temática. El apóstol Pablo, que es el que recibe una un conocimiento pleno de estas verdades, es el que lo da a conocer. Y lo dice así en Efesios capítulo 3. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Es decir, el anuncio está a través de los profetas, a través de las escrituras, el anuncio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hoy vamos a escudriñar esas inescrutables riquezas y saber lo que significa inescrutable, ¿sí? Inescrutable. Primero habla del anuncio, anunciar, ese anuncio. Ahí hay tres árboles que están anunciando un acontecimiento eterno, un acontecimiento macro, un acontecimiento sublime, y se hace a través de esa narrativa de tres árboles. Cada árbol tiene una representación. Hoy vamos nosotros a profundizar en esa representación de esos árboles para que tú y yo podamos entender estas inescrutables riquezas de Cristo. Y hoy vamos a aclarar, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esa dispensación es la gracia. Esa dispensación donde se aclara estas cosas es la gracia. La gracia. Entonces, estos tres árboles tienen tres representaciones. El uno anuncia, la gracia aclara y el reino da a conocer. Aquí dice tercero, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor.
¿Eso qué quiere decir? Que el anuncio es una representación simbólica, la aclaración es una dispensación de cumplimiento y el conocimiento es la manifestación del reino. Entonces esos árboles que son simbólicos, que son representativos, tienen significados específicos. El primer árbol, que es el árbol delicioso a la vista y bueno para comer, representa la gracia de Dios, la gracia abundante, la gracia ilimitada, la gracia generosa del Padre. El segundo árbol, que es el árbol de la vida, que está en el medio, representa al Espíritu Santo, que es el que da vida, el espíritu de vida, ley del espíritu de vida, la perfecta ley, la ley de la verdad. Y el tercer árbol representa la ley, Cristo representando la ley, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo único que permite en una sociedad civil, ¿sí?, en un gobierno civil, conocer el bien y el mal es la ley, porque la ley es la que identifica el delito y lo penaliza. ¿Para qué sirve la ley? Para dar a conocer el pecado, para dar a conocer las infracciones, para dar a conocer. Entonces ese árbol, Cristo representa a Cristo. Entonces la gracia del Padre, la gracia del Espíritu Santo a través del árbol de la vida y la gracia de Jesucristo a través del árbol de la ciencia del bien y el mal, que representa la ley. El apóstol Juan es el que recibe también esta aclaración, porque vamos a hablar del anuncio, de la aclaración y del conocimiento. En Juan capítulo 1, esta es la segunda parte de Cristo el Cordero de Dios. En la primera parte hicimos, pero hoy vamos a profundizar en la expresión del Cordero y el significado de los árboles. En Juan capítulo 1, el apóstol Juan escribe lo siguiente. Juan capítulo 1, en el versículo 17, dice así. Dice en el versículo 15, en el 16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Esa sombra de esos árboles se da a conocer acá. ¿Qué representaba el árbol del conocimiento del bien y el mal? La ley. Por la ley es que se conoce. Y lo vamos a leer aquí en Romanos capítulo 3, que lo explica el apóstol Pablo, que es el que aclara y es el que da a conocer estas verdades. Romanos capítulo 3, en el versículo 19, dice así, para la claridad de esta verdad aclarada. En la dispensación del cumplimiento es donde se aclara eso. Romanos 3, versículo 19, dice así, 3:19. Dice, Romanos 3:19. Dice, ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y queden convictos delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. En la Reina Valera, porque ahí le leí la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera lo dice así, Romanos capítulo 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, ¿qué propósito tenía esa ley? Establecer la base legal para el juicio. Esa era la base legal, porque donde no hay ley
no se inculpa de pecado, porque la ley es la que permite identificar el pecado. Ahora dice aquí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ese árbol de la ciencia del conocimiento, el árbol del conocimiento, el bien y el mal, representa la ley, la base legal para el juicio. ¿Por qué Dios establece la ley? Dios establece la ley como la base legal para el juicio porque cuando la rebelión que se dio en la eternidad, cuando el diablo con sus ángeles se rebeló, como en el cielo todo es eterno, entonces Dios tuvo que establecer un tiempo, creó el tiempo y estableció una ley. Y esa ley fue una ley temporal para poder hacer el juicio. Una vez que esa ley se cumpliera, entonces ya cambiábamos de la ley de la ley civil a la ley del espíritu de vida. Esa era la ley del pecado y muerte por ley del espíritu de vida. Es el cambio que se hace y este tema de la justificación el apóstol Pablo es el que lo aclara. ¿Para qué se establece la ley? Se establece temporal. ¿Para qué? Para poder ser la base legal del juicio. Porque dice aquí Romanos 5, en el versículo 14, no obstante, dice 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces, ¿para qué se establece la ley? Como la base legal para el juicio. ¿Por qué establece Dios el juicio? Porque en la eternidad hubo una rebelión. Hubo una rebelión. Entonces Dios expulsó al diablo a la tierra y a sus ángeles y establece la ley y establece el tiempo para poder hacer el juicio. Por eso esa ley era una ley temporal hasta que se hiciera la base, para que fuera base legal del juicio. Una vez que se hace el juicio, se quita la ley y se establece la gracia y la verdad. Esta es la razón de la ley. Ella fue añadida temporalmente hasta que viniese la simiente, hasta que se manifestase, ¿sí? Hasta que se manifestase. Gálatas capítulo 3 nos dice el propósito de la ley. Gálatas capítulo 3, en el versículo 19 dice así. Gálatas 3:19. Dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y la respuesta es, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Es decir, ¿hasta cuándo tenía validez la ley? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? La simiente es Cristo. Lo dice Gálatas 3:16. Y la simiente era Cristo. Cristo en Génesis es la simiente de la mujer. Esa simiente es el verbo que se hace carne. ¿Hasta cuándo iba a tener vigencia la ley? Hasta que viniese la simiente. Porque la simiente venía a hacer el juicio. Y la ley era la base legal. Por eso Cristo se escondió en esa sombra del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y del mal, y se escondió allí con un propósito, de ser la base legal del juicio. Por eso esto es muy apasionante, realmente es un privilegio poder compartir y declaro en el nombre del Señor Jesucristo que tu limpia conciencia, que hoy los ojos de nuestro entendimiento son alumbrados, que el Espíritu de gracia, de revelación y sabiduría que está en ti, que está en mí, nos aclara, nos da a conocer esta verdad que edifica nuestras vidas y que nos recuerda la gracia maravillosa de nuestro Dios, de cómo ese Cordero viene a morir bajo la ley, porque Él vino también a cumplir la ley y a cumplir la sentencia. Recuerda que el legislador estableció que la paga del pecado es la muerte, es decir, la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios, la gracia de Dios es vida. Entonces Él viene a ser juzgado bajo la ley y muere bajo la ley
y resucita bajo la gracia. Cumple la ley y establece la gracia. Quita el juicio, quita la condenación y establece la justicia, la justificación de vida con su resurrección. Ese Cordero que viene a morir por ti y por mí, que pagó el precio por nuestra libertad, que llevó el castigo de nuestra paz, que fue el Cordero que fue inmolado en la eternidad y que luego en el cumplimiento se manifestó yendo a la cruz. Adán, después de Cristo en la eternidad, es el primer hombre que se convierte en cordero de sacrificio y en ofrenda. Ese Adán es una representación de Cristo. Lo que pasa es que nosotros de Adán solo conocemos después que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. No conocemos al Adán de Génesis 1 y 2. Y hoy vamos a aclarar la función de Adán en Génesis 1 y 2 y cómo Adán era una representación de Cristo en la inocencia. Así como ese cordero fue inocente, como un cordero, fue llevado al matadero, no abrió su boca. Así Adán también fue llevado al sacrificio y lo hizo de manera inocente. Adán se sacrificó por su descendencia. Adán fue el primer sacrificio en la tierra. Y vamos en esa línea de pensamiento, vamos a mirar esa obra de Adán como cordero, de cómo él fue un cordero que en inocencia, en humildad, en mansedumbre, fue al sacrificio para cumplir un propósito generacional, un propósito macro, un propósito extraordinario. Entonces, Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Cordero fue inmolado, Apocalipsis 13:8. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Y qué significa inmolar? Inmolar, sí, es una palabra que significa dar la vida o sacrificarse por un ideal, por una causa o por el bien de otras personas. Por eso se inmoló, por ti y por mí. Eso se llama inmolarse, dar la vida o sacrificarse por un ideal. Por eso dice Romanos 5 que Cristo murió por nosotros. Dice ahí, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es inmolarse, es un sacrificio, porque el legislador había establecido que la paga del pecado es la muerte. Y en ese pecado, el pecado de la transgresión de Adán era un pecado de vida para promover a su descendencia a un nivel superior. Y el pecado de la serpiente fue el pecado de rebelión, ese pecado de muerte, muerte eterna. Entonces por eso en el juicio ellos son condenados a muerte eterna, pero la descendencia de Adán es promovida a la vida y es reconciliada porque esa descendencia murió en inocencia. Adán es usado como cordero de sacrificio para preservar la vida de su descendencia. Por eso es que Adán se ofrece como cordero y se hace alma viviente para que Cristo sea espíritu vivificante. Ese es el Adán del Génesis 1 y Génesis 2. Ese Adán extraordinario, maravilloso, ese Adán que cumplió un propósito y que representó a Cristo con excelencia, con calidad, y que lo representó en la inocencia y que cumplió al pie de la letra con su asignación divina. Y que luego que él cumplió su misión, él fue a la cruz para hacerse cordero, para que fue a la... Fíjate que mira cómo es esta analogía, ¿sí? Analogía que nosotros encontramos aquí de este maravilloso Adán. Hoy estamos hablando de las inescrutables riquezas y vamos a ver la analogía de Adán. ¿Sí? La analogía. ¿Sí? Dice que Adán, ¿sí? Adán, el maravilloso Adán, ¿sí? Adán murió
por la mujer en un árbol. ¿En cuál árbol? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Para elevar la dignidad de su descendencia de hijos creados a hijos engendrados. Por eso muere Adán. Ahora, Cristo murió por la iglesia en un madero de tormento para santificar a la iglesia. El uno muere en un árbol, Adán muere en un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y Cristo muere en un madero. Cada muerte tiene un propósito especial. La muerte de Adán es para hacerse alma viviente y elevar la dignidad de su descendencia a espíritu vivificante, a que sean hijos engendrados por el espíritu vivificante. Por eso Él se hace alma viviente y por eso Él entrega su vida para que Cristo sea el espíritu vivificante. Por eso dice 1 Corintios, hablando de esta obediencia de Adán, dice ahí en 1 Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, Adán muere y se hace alma viviente para que Cristo sea espíritu vivificante y tú y yo seamos engendrados de simiente incorruptible. ¿Sí? Engendrados de simiente incorruptible. Por eso dice el 1 Corintios, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el posterior espíritu vivificante. Por eso Adán, con su muerte, al hacerse alma viviente, le otorga al Cristo de la gloria que sea el espíritu vivificante, para que Cristo resucite a su descendencia y la eleve a la dignidad de hijos engendrados, renacido de simiente incorruptible. Porque Adán es un hombre creado, Cristo engendra hijos con su naturaleza. Por eso es que Adán estaba vestido de gloria, pero vestido exteriormente, para que tú y yo fuéramos revestidos de Cristo internamente. El árbol de la ciencia del bien y del mal es la cruz de Adán. El madero de tormento es la cruz de Jesús. Adán fue el primer hombre en la tierra que hizo la primera ofrenda por su esposa, una costilla. ¿Sí? Y así llenar la tierra con su descendencia. Así como Cristo se inmoló por la iglesia para llenar toda la tierra del conocimiento de su gloria. Quiere decir que Adán puso una costilla, fue la ofrenda. Ahora recuerda que Cristo, ¿sí? Cristo es ofrenda y sacrificio. ¿Sí? Adán fue el primer hombre en la tierra que hizo un sacrificio para elevar la dignidad de su mujer y la de su descendencia, así como lo hizo Cristo. Cristo lo hizo por la iglesia, sacrificó su vida. La ofrenda, como lo dice Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, dice ahí en Efesios capítulo 5, sé pues imitadores 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda y sacrificio. Adán tenía que ser ofrenda y Adán tenía que ser sacrificio. ¿Cuál es la ofrenda de Adán? Adán ofrenda una costilla y con una costilla le dan una mujer. Esa mujer fue llamada varona porque el varón fue tomado. Esa mujer estableció el modelo de familia, hombre y mujer. Y esa mujer fue la que
recibió el honor de ser coheredera de la gracia de la vida, la mujer que iba a permitir la multiplicación de la raza humana. O sea, Adán con su ofrenda generó, primero, ofrendó una costilla. O sea, le hicieron una cesárea y le sacaron una costilla, le sacaron la mujer. Así como a Cristo le hicieron cesárea, le clavaron una lanza y le sacaron la iglesia. A Adán le sacaron a la mujer, esa mujer varona, luego esa mujer la ayuda idónea, y luego esa mujer la coheredera de la gracia para llenar la tierra de la descendencia de Adán. Cristo se ofrece como ofrenda, y la ofrenda de Cristo Él la ofrece con el propósito de, fíjate que la ofrenda de Cristo, dice ahí, lo que hace la ofrenda de Cristo, lo que hizo la ofrenda de Adán y lo que hace la ofrenda de Cristo. Voy a leerte en Hebreos capítulo 10, versículo 14, lo que hace la ofrenda de Cristo. Recuerda que Cristo es ofrenda y Cristo es sacrificio. Ofrenda que se ofrece como esa ofrenda perfecta. Adán se ofrece como ofrece esa costilla, como esa costilla reproductora de su ofrenda, para que le dieran una mujer. Ahora, dice Hebreos capítulo 10, hablando de esa ofrenda, porque estamos hablando de Cristo el Cordero de la Pascua, este misterio. Lo estamos aclarando y estamos explicando la representación simbólica de los árboles. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Quiere decir que Cristo con su ofrenda santifica para siempre, hace perfecto para siempre. O sea, la ofrenda de Cristo perfecciona. La ofrenda de Adán lo que hace es extender su naturaleza de alma viviente a su descendencia, para que Cristo perfeccione las almas vivientes y las constituya en espíritu vivificante. Adán se hace alma viviente para que Cristo sea espíritu vivificante. Adán ofrece la ofrenda de su costilla para que le perfeccionen a una mujer. Y da una costilla y le entregan a una mujer completa. Cristo se ofrece como ofrenda y perfecciona para siempre a los santificados. Los hace perfectos para siempre, para que estén enteramente con su naturaleza y con su linaje y con su esencia. Estos dos hombres son los dos hombres que Dios ha puesto para cumplir su propósito. Adán primero murió. Ahora vamos a hablar entonces ahora del sacrificio. Primero hablamos de la ofrenda y expliqué la ofrenda, el significado de la ofrenda, ¿sí? De la ofrenda. Ahora, dice en Gálatas, en Efesios capítulo 5, lo que hizo cuando se entregó como ofrenda. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante. O sea, esta es la ofrenda de Cristo. Cuando Cristo se ofrece como ofrenda, santifica, purifica y se presenta a la iglesia. Cuando Adán ofreció una ofrenda, él dio una costilla y le presentaron una mujer completa. Cristo como ofrenda le presentan una iglesia pura, virgen, santa y sin mancha. El uno la perfecciona, al otro le entregan una mujer completa. Se la entregan primero como mujer, como varona. Fíjate que se la entregan en 3 niveles. A Adán le entregaron una mujer en 3 niveles. Él dio una ofrenda y le entregaron 3 dignidades.
le entregaron 3 niveles de gloria. Y quiero que lo miremos, la, la, es decir, lo que Adán recibió con su ofrenda. Génesis capítulo 2. Recuerda que estamos hablando de las inescrutables riquezas de Cristo, del Evangelio de las inescrutables riquezas. Y estamos aclarando la dispensación del cumplimiento para dar a conocer la verdad real, la realidad eterna. Entonces, fíjate, Génesis capítulo 2, versículo 20. Dice así: puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Este sueño profundo representa que Adán murió. Es decir, le pusieron anestesia local. Él murió para hacerle una cesárea. Le iban a sacar la mujer. Él iba a dar una ofrenda y esta ofrenda la entregó en inocencia. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas. Eso se llama una cesárea. A las mujeres que no dan los partos naturales le hacen cesárea. Cesárea. Es decir, le hacen una operación. A Adán le hicieron una cesárea, pero esta cesárea se la hicieron en la costilla. Y le sacaron una costilla. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Ahora, fíjate esto. Él ofrenda una costilla y le traen una mujer perfecta, completa. Cristo se ofreció como ofrenda para purificar, para santificar, para perfeccionar. Quiere decir que estos dos ofrendantes, el Adán y el Cristo, tenían propósitos perfectos. Sus ofrendas eran ofrendas con propósito específico. El uno da una costilla y le traen una mujer. El otro se entrega como ofrenda y le traen una iglesia pura, virgen, santa, completa, sin mancha y sin arruga. La purificó, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Estamos haciendo la analogía entre Adán y Cristo. Ahora, vamos a ver el efecto positivo de la ofrenda de Adán. El efecto multiplicador y el efecto expansivo de cómo una ofrenda le genera tantos privilegios y beneficios al hombre llamado Adán. Entonces, y de la costilla que el Señor Dios hizo, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Primero, Él da una costilla y le trae una mujer completa, una mujer perfecta, una mujer con estas características, con estas dignidades, con este perfil que te voy a explicar. Es decir, Él muere en inocencia, le hacen una cesárea. Recuerda que a Cristo también le hicieron una cesárea, pero la cesárea de Cristo se la hicieron en el costado cuando le clavaron la lanza y salió agua y sangre. Ahí salió la iglesia, porque Él tenía la iglesia, la tenía adentro. A este le sacaron, a la mujer, se la sacaron de la costilla y a Cristo se la sacaron del costado. Le voy a leer para que no me mire con esa cara de asombro, porque usted está diciendo, uy, pero ¿qué está diciendo él? Juan 19, 34. Y Lucas 2 había dicho de esa verdad. Juan 19, 34 dice así: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ahí le salió la iglesia. Le salió, la purificó. Recuerda que la sangre, vamos a leer el efecto de la sangre. Esa sangre, porque ese es un misterio también, pero
Hoy no lo vamos nomás a pasarle por ahí por un ladito. Dice en Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Dice así, para que le pasemos por encimita al tema de la sangre. Apocalipsis 1 dice así. Recuerda que lo primero cuando le clavaron la lanza, le hicieron la cesárea a Cristo fue, le clavaron la lanza en el costado y le salió sangre. Entonces dice así lo que hace la sangre. Efesios 1, Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiere decir que la sangre que sale de ahí lavó los pecados. Recuerda que la ofrenda de él, lo que venía era a perfeccionar a los santos, a purificarlos, a limpiarle la conciencia de pecado para siempre, ¿sí? Y nos lavó de nuestros pecados. Entonces salió sangre. O sea que hizo dos cosas. Primero, limpió los pecados, dice ahí. Y en Efesios capítulo 5 dice que, porque recuerda que ahí en Juan 19 dice salió sangre y agua. Ahora vamos a ver el efecto del agua. El efecto del agua, lo que hizo el agua. Efesios capítulo 5. El agua viva. No estoy hablando del agua natural, para que no te vayas a confundir. Estoy hablando del agua espiritual, de los ríos de agua viva que corren. Efesios capítulo 5. Para ver entonces lo que hizo el agua. Dice así, Efesios 5, 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Ya sabes cómo la santificó limpiándola de los pecados con la sangre. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Salió sangre y agua. Entonces el agua, ¿qué hace? Purificar. Y ahí entonces está explicando cuál es el agua. El agua por la palabra. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Entonces estamos viendo la ofrenda de Cristo, los beneficios, lo que produjo, lo que hace la ofrenda de Cristo. Ahora vamos a ver la ofrenda de Adán. Y luego tocamos el sacrificio, por lo menos estamos ahora en la ofrenda. Entonces vamos a la ofrenda, los beneficios de la ofrenda. Él dio una costilla. Y de la costilla le trajeron una mujer completa. Es decir, qué cosa tan particular, que uno ponga una costilla, uno ofrenda una costilla y le traen una mujer completa, pero con unos perfiles de mujer. Yo no estoy hablando del cuerpo físico, estoy hablando del propósito eterno, estoy hablando de la dignidad, estoy hablando de la posición, estoy hablando de la representación de la esencia y la naturaleza de la mujer como ese vaso para las naciones. Entonces te quiero hablar de tres dimensiones, de tres dignidades que representaba esa mujer para Adán. Y no solo para Adán, sino para todas las naciones, para todas las generaciones. Entonces la primera dignidad que le dan a la mujer es eso. Entonces, el versículo 23 de Génesis 2. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Varona. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios le dio derecho de igualdad a la mujer delante de él. Derecho de igualdad. ¿Qué significa eso? Derecho de dignidad, derecho de posición, derecho de autoridad, derecho de representación. Es decir, la mujer delante de Dios tiene el mismo valor genético, el mismo valor esencial, el mismo valor representativo, la misma dignidad, el mismo derecho a la posición, el mismo derecho a la herencia. Y aunque físicamente iban a tener un cuerpo, pero espiritualmente iban a tener la dignidad de ser iguales delante de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos ahí en Génesis capítulo 5, donde
el nombre que le pone Dios a ellos es este, Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Quiere decir que para Dios, Adán es uno solo. Hombre y mujer, uno solo. Cuando Dios mira, este fue el origen, varón y hembra. Pero cuando Dios los mira, no los mira como hombre y mujer, sino los mira como Adán. Los mira como uno solo. Los mira como un equipo perfecto. Los mira como un propósito eterno de unidad. Eso es lo que Dios une. Ya no son dos, sino uno. Dios los miraba como uno. Y Dios no se basaba en el sexo, sino que se basaba en la dignidad de representación. Entonces la primera dignidad varona, porque el varón fue tomado. Quiere decir que la mujer tenía derecho de igualdad representativo, de dignidad posicional, derecho espiritual, y delante de Dios eran uno solo. Estoy hablando de la inocencia, estoy hablando de la gracia, estoy hablando de las riquezas inescrutables, estoy hablando de los diseños divinos, estoy hablando de tus derechos y privilegios, porque a ti y a mí nos he dado a conocer los secretos, la información confidencial del reino, las cosas maravillosas que Dios hizo para nosotros. Entonces hoy estamos hablando del anuncio, estamos aclarando la gracia, aclarar la dispensación del cumplimiento, aclarando. Entonces regresemos ahí a Génesis capítulo 2 y entonces miremos que primero, entonces le dijo, lo llamó Adán. Quiere decir que el hombre, Adán, y la mujer, Adán. Entonces ahora sí dice así, el primer Adán, o sea que está hablando de los dos, el primer Adán, alma viviente. ¿Cómo Adán se iba a hacer alma viviente? Tenía que comer del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. ¿Quién representaba el conocimiento de la ciencia del bien y el mal? Al Cordero, a Cristo, al Hijo, porque el árbol deliciosa a la vista representaba la gracia, el árbol de la vida representaba al Espíritu Santo y el árbol del conocimiento del bien y el mal representaba a Cristo. Entonces Adán murió a los pies de Cristo. ¿Cuál Adán? Pues el hombre y la mujer, porque los dos se llamaban Adán. Por eso dice el primer Adán, alma viviente. Por eso es que Eva, la mujer es la primera, y él es el edecán, la que lleva al sacrificio a la serpiente. La mujer lleva al sacrificio a la serpiente. Fue el edecán para llevar la serpiente con su astucia, dice ahí. Fíjate cómo la serpiente no se dio cuenta que la estaban llevando al árbol del juicio, porque ese árbol representaba la ley. Y ahí habían 3 testigos. Primero estaba el árbol que representaba a Cristo, del conocimiento del bien y el mal. Estaba el Espíritu Santo que operaba como fiscal y estaba el Padre como el juez. Y la serpiente no se dio cuenta que Cristo estaba escondido en el árbol. Y la mujer fue el edecán que llevó a la serpiente al juicio, la llevó a la ley. Dice ahí, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho. O sea que lo que la serpiente no sabía, que con su astucia estaba cayendo en una trampa, porque este árbol, el conocimiento del bien y el mal, era Cristo. Lo estaban llevando al juicio. ¿De qué iban a acusar al diablo? De homicidio múltiple. Lo iban a acusar de homicidio múltiple. Por eso es que cuando hacen el interrogatorio de parte, porque una vez que primero la mujer come el árbol y luego le da a su marido, recuerda que Adán murió por Eva, así como Cristo murió por la iglesia. ¿Sí?
Estamos haciendo la analogía de Adán y Cristo, el paralelo entre estos dos hombres. El uno representa el hombre natural, el otro el espiritual. El uno representa el hombre de abajo, el otro representa el de arriba. El uno es creado, el otro es eterno. El uno da hijos naturales, el otro da hijos espirituales. Adán es creado, Cristo engendra hijos, ¿sí?, de simiente incorruptible. Es el espíritu edificante, son estos dos varones. Entonces, la serpiente no se dio cuenta que se estaba metiendo con una persona protegida y engañó a Eva, pero se engañó a sí misma, porque ella misma se dictó la sentencia. Y luego Jesús identificó, en cumplimiento, ahora lo vamos a aplicar, en cumplimiento, ¿en qué consistió el delito sumatorio? Recuerda que el primer delito que cometió la serpiente fue la rebelión en el cielo. Apocalipsis 12:7 dice que hubo una batalla y lo expulsaron a la tierra. Entonces el segundo delito que cometió, primero fue el de rebelión, pecado de rebelión. Ese es pecado de muerte eterna. Y el segundo delito que cometió fue homicidio múltiple, porque en Adán todos mueren. ¿Qué quiere decir? Que se le aplicó homicidio múltiple. Entonces, dice ahí, la serpiente era astuta, y engañó a Eva. Entonces, cuando le hicieron el interrogatorio de parte a la mujer, mira que viene a hacer el interrogatorio de parte y le preguntan para el juez tener pruebas, tener evidencia, tener testigos. Ya habían 3 testigos. Estaba el árbol de la ciencia, que representa del conocimiento del bien y el mal, que representa la ley, el árbol de la vida, que representa el espíritu, y el árbol de la gracia, el árbol de la comida, que representa la gracia de Dios. Ahí estaban 3 testigos. Pero ahora van a interrogar a las personas y Dios hace un interrogatorio. Interroga al hombre, interroga a la mujer, y la mujer hizo esta declaración. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Testigo. En el interrogatorio de parte, la mujer testifica que la serpiente la engañó. Entonces ya se sabe quién engañó a la mujer, la serpiente. Pero la pregunta es, ¿engañó a la mujer o se engañó ella? No, la serpiente se engañó ella misma. ¿Por qué? Porque cayó en la trampa. Adán era la carnada para poder juzgar en la tierra a la serpiente, era la carnada. Y ella cayó redondita. Te lo voy a explicar ahí en 1 Corintios, porque el apóstol Pablo es el que explica esto. 1 Corintios capítulo, Pablo explica esto. ¿Sí? Dice ahí, 1 Corintios. Dice ahí 1 Corintios capítulo 3, versículo 18. 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. La serpiente era astuta, pero con su astucia se condenó a sí misma. Dios prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces la serpiente pensó que engañó a Eva y no sabía que Eva era la edecán para llevarla a la cruz de Cristo, llevarla ahí a Cristo, llevarla ahí al juicio, a la ley. Y luego tener el testigo, tener los testigos que estaban observando, y luego tener el testimonio de Eva, que testificó que él la engañó. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. La serpiente con su astucia se engañó a sí mismo, porque dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Recuerda que la serpiente era astuta, pero cayó, porque no sabía
que el árbol del conocimiento del bien y el mal era Cristo, que estaba escondido allí. O sea que se llevó al juicio. Ahora, en el cumplimiento, Cristo en su cumplimiento denuncia la, la, la segunda razón de juicio eterno. Juan capítulo 8, él denuncia la segunda razón de juicio eterno. Primero por rebelión, que se rebeló, o sea, se llama pecado de rebelión. Y como, como el legislador divino había dicho que la paga del pecado es muerte, entonces la sentencia para la serpiente en la eternidad era la muerte, pero como no había ley en la eternidad, no se podía culpar. Por eso hubo que crear la ley. Por eso la ley fue temporal y fue la base legal para hacer un juicio. Por eso tuvo que crearse una ley, tuvo que crearse el tiempo para poder hacer ese juicio. Y para eso el elemento que Dios usó fue, el instrumento fue Adán, fue la carnada, para poder hacer que el diablo en la tierra cometiera un segundo delito grave. ¿Cuál delito? Vamos a verlo a Juan 8. Juan 8. El Señor denuncia el delito grave que ahora ya... Recuerda que en Adán todos mueren, quiere decir que ese es homicidio múltiple. Y el que denuncia esa condición es el Señor. Juan capítulo 8 dice así. Dice Juan 8:44. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ha sido homicida desde el principio. Porque como todos estábamos escondidos en Adán, pues cuando Adán murió, morimos todos por efecto dominó. Por eso aquí el Señor dice, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, segundo delito, homicidio múltiple. En Adán todos mueren. Primer delito, rebelión, pecado de muerte por rebelión. Y segundo, homicidio. Entonces cuando la ley lo va a juzgar, lo juzga por los delitos que cometió: rebelión, porque intentó tomar el trono, quiso y formó una conspiración. Eso lo lee en Apocalipsis capítulo 12. Formó una conspiración para destruir, para tomarse el trono, para tomarse el poder. También lo lee por ahí en Isaías, de cómo fue esa rebelión. Pero Apocalipsis 12 narra que hubo una batalla y que fue expulsado a la tierra. Entonces el Señor anuncia venir a la tierra en Génesis 3:15. Ese es el anuncio más grande. Anuncia venir a la tierra. Y luego ese verbo se hace carne. Juan 1:14. El verbo se hace carne. Y ese verbo que se hace carne, ese es Cristo, el Eterno, que venía a arreglar el asunto con el diablo. Porque era el único que podía resolver el problema, el único que no estaba bajo la condición de pecado porque era santo. Por eso es que cuando él es engendrado por inseminación artificial no interviene el hombre, para que el semen no alterara la genética del que iba a nacer, iba a ser santo, un hijo de Dios. Esa es la gracia que te alcanzó a ti y a mí. Ese es el privilegio que tenemos los hijos. Ese es el derecho legal de poder heredar y conocer nuestro patrimonio en el conocimiento de lo que es la gracia. Homicidio. Entonces cuando a él lo juzgan por esos dos delitos: rebelión y por homicidio múltiple, porque en Adán todos mueren, dice 1 Corintios 15, 21 y 22. Me gozo de compartir contigo estas cosas maravillosas, extraordinarias de la gracia que te alcanza. Y maravilloso Dios por su gracia infinita. Hoy nos quedamos con una segunda enseñanza y vamos a hacer la tercera porque nos falta hablar de Cristo como sacrificio
y también hablar de Adán. Voy a terminar un poquito con lo de Adán, cómo la ofrenda de Adán le generó primero que le dieran una mujer con derecho de igualdad espiritual, posicional, de autoridad y de gobierno, Adán. Segundo, le dieron una mujer que tenía su naturaleza humana, ¿sí? Dijo entonces Dios, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi varón, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. O sea, establece el modelo de familia universal, un hombre y una mujer. Y establece el principio de gobernabilidad y de independencia y de autonomía del hogar, de que el hombre y la mujer hacen una nueva familia. Entonces, ¿qué fue lo que le dieron a Adán con su ofrenda? Él pone una costilla, le dan una mujer, le dan un hogar y por último dice ahí, recuerda los nombres de la mujer. Primero, Adán. El segundo, varona, varona, del varón. O sea, esa varona tenía la capacidad de ser ayuda idónea, equipo perfecto para el modelo de familia que Dios establecía para todas las naciones. Y lo tercero que le dieron a Adán por esa ofrenda de esa costilla fue lo que dice aquí en Génesis 3:20. Y el Señor, Génesis 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. La hicieron a ella coheredera de la gracia de la vida. Es decir, le dieron la facultad de ser el vehículo de reproducción genético para llenar la tierra con los descendientes de Adán. Esos tres regalos le dieron a Adán por una costilla. Él ofrendó una costilla y le dieron tres grandes maravillas generacionales, tres grandes dignidades, tres grandes representaciones especiales. Y eso es gracia maravillosa. O sea que hoy nos vamos a quedar solamente explicando la ofrenda de Adán y cómo la ofrenda de Adán tenía un propósito y cómo la ofrenda de Cristo también tuvo un propósito. Primero, purificar de los pecados. Segundo, santificar a la iglesia, consagrarla como la iglesia virgen, pura y santa. Y tercero, limpiarla de mancha y arruga y presentársela una iglesia gloriosa. O sea que esa es analogía entre Adán y Cristo. Nos vamos a quedar pendientes para la próxima de poder explicar lo que fue el sacrificio, porque hoy hablamos de la ofrenda de Adán y la ofrenda de Cristo. Luego vamos a hablar del sacrificio y también vamos a hablar del significado del cordero, porque no hemos entrado todavía al cordero. Tuvimos que hacer todo este paralelo para poder entender el propósito de este cordero llamado Adán, de cómo él puso su vida. Y luego vamos a hablar de cómo su muerte representa un tiempo de cumplimiento. Espero que te comuniques con nosotros por las líneas que tenemos, por el Face. Mi nombre es Nelson Mina y estoy para servirte. Te puedes comunicar al 318-856-6817 o te puedes comunicar por el Face y por el YouTube. Estamos para servirte, para hacer equipo, para crecer juntos, para avanzar, para disfrutar de esta herencia, de estos derechos. Y quiero terminar con una canción que nos recuerda a nosotros esa gracia maravillosa que nos alcanzó. Me deleito, me gozo, me regocijo de compartir contigo estas cosas que son regalos de la gracia maravillosa. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.
Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras en un carácter rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Me gozo y nos vemos en la próxima, en la cuarta enseñanza de esta serie. Encantado de compartir contigo, esperando lo mejor de tu vida. Hasta la próxima, nos vemos. Hasta luego.